Las últimas palabras que pronuncia una persona antes de morir. Sin duda ninguna tienen una trascendencia, tienen una importancia. Leemos que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué esa importancia tan grande de las palabras? ¿Por qué puede ser que tenga tanta trascendencia el asunto de las palabras? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Las palabras son importantes porque las palabras de la abundancia del corazón habla la boca. Y las palabras son expresión de lo que está en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que determina nuestro destino y lo que determina la felicidad de las personas que nos rodean. Hay palabras que calman la tempestad. Otras palabras la desencadenan. Alguien ha estudiado eso, hasta eso se ha estudiado. El número promedio de palabras que habla una persona en una semana daría para escribir 500 páginas. Mucho más de lo que imaginamos. Algunos hablamos menos y otros hablan más. Aquí os pongo unos epitafios, no son epitafios, son las últimas palabras de personajes famosos que se pudieron, de las que haya registro. Yo no he traído esto aquí para dar una nota de humor. Cuando las leáis, observad, daos cuenta que estas son palabras pronunciadas por una persona en el momento de su muerte, en la agonía de la muerte, enfrentándose a una muerte, a la eternidad, en las puertas de la eternidad, sin esperanza, probablemente, o con muy poca esperanza. Y ahí tenéis, por ejemplo, lo que dijo Beethoven: aplaudid, amigos, la comedia terminó. No consigo dormirme, dijo otro, aún estoy vivo, Calígula. Dios me perdonará, es su oficio. Fijaos que esto no expresa la seguridad del perdón, expresa un perdón posible en el futuro. Daría cualquier cosa por tener algo más de tiempo, Elizabeth de Inglaterra. ¿Por qué lloráis? ¿Me creíais inmortal? Esto lo dijo Luis XIV. En contraste con eso, en la Biblia encontramos personajes, creyentes, hombres de Dios que han expresado, en lo que hemos visto en esas 4 o 5 declaraciones, vemos muy poca fe, vemos muy poca ejemplaridad y son poco edificantes. Pero en la Biblia encontramos multitud de ejemplos de personas que en sus últimas palabras han sido palabras que expresan lo que había dentro del corazón, de fe, de consuelo, de ánimo, de enseñanza para nosotros. Ahí tenéis Josué en su último discurso, que lo encontráis en el último capítulo de su libro, el libro que lleva su nombre, y una de las cosas que dice es: escogeos pues a quién sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El último discurso de David, curiosamente, no lo encontramos en Salmos, sino que lo encontramos en 2 de Samuel 23. Ahí están las últimas palabras de David, y yo he escogido esta frase: el Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Pedro dijo: procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, Dios se encarga no solamente de la inspiración, sino de la preservación de su legado sagrado. Y en esto estaba Pedro ahí. El texto que lo precede, si recuerdo bien, dice: estoy a punto de abandonar este tabernáculo, este campamento, que muchas traducciones han puesto: estoy a punto de abandonar mi cuerpo. No es una traducción, eso es una interpretación, que a muchos les viene bien para defender su teoría de la inmortalidad del alma. Lo que dice es de abandonar este campamento, este esquené, este tabernáculo. ¿Qué no diremos de Pablo? Palabras llenas de ánimo, llenas de fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que Dios tiene la corona reservada para mí, no solo para mí, sino para todos los que honran su nombre. Esteban. Estas son las ultimísimas palabras. No hay duda. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras son reflejo de las palabras que pronunció Jesús desde la cruz.
Y esto demuestra que Esteban tenía el Espíritu de Cristo. Si son importantes las palabras de un ser humano, las de cualquiera de nosotros, especialmente las de un ser humano en el momento de su muerte, ¿qué importancia no tendrán las palabras del propio Jesús justamente antes de morir? Vamos hoy a prestar atención a las 7 palabras, 7 frases que Cristo pronunció antes de su muerte. Todas ellas están pronunciadas desde la cruz, desde el Calvario. Y le pedimos a Dios que Él nos hable a través de su Hijo desde el Calvario. La primera la acabáis de ver, la segunda es: mujer, he aquí tu hijo, y a Juan, he aquí tu madre. La tercera: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Palabras dichas al ladrón que se arrepintió. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lama, lama, sabactani, en arameo. La quinta: sed tengo. La sexta: consumado es, o hecho es. Y la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vamos ahora a prestar atención más pormenorizada a cada una de estas frases o palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aparentemente eran los romanos quienes estaban crucificando a Jesús. Pero sabemos que el autor intelectual de aquel asesinato no eran los romanos, eran el brazo ejecutor, era el brazo civil que estaba obedeciendo al brazo religioso. Eran los judíos. Pero lo cierto es que... Parece que he tocado demasiadas teclas. Lo cierto es que la causa de la muerte de Cristo no fue el tormento físico de la cruz, sino que fue la carga del pecado. Eso quiere decir que ni fueron los romanos ni fueron los judíos quienes causaron la muerte de Cristo. Y vamos a ver quiénes fueron. Veremos aquí en el deseado su alma, el alma de Jesús, agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. No fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. ¿Qué os parece? ¿Estaban vuestros pecados y los míos ahí, en la causa de la muerte de Cristo? Así es que no fueron los romanos, no fueron los judíos, sino que encontramos otro autor intelectual, el principal, de la muerte de Cristo. En esa oración de Cristo por sus enemigos, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo, pero no solo al mundo de entonces, abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos, sobre vosotros, sobre cada uno de vosotros, sobre mí, sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se ofrece libremente, gratuitamente perdón. Y leemos en Testimonios para los Ministros: a menos que individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley y ejerzamos fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, a menos que nos arrepintamos, estaremos bajo la plena condenación merecida por aquellos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Es decir, que de alguna forma los romanos y los judíos eran nuestros subrogados, eran nuestros delegados para hacer lo que nosotros hemos hecho con Jesús con nuestros pecados. El mundo entero está acusado hoy, no el mundo de entonces, sino el mundo de hoy también, está acusado hoy del rechazo y asesinato deliberados del Hijo de Dios. Pedro dijo esto: hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, ¿vosotros creéis que romanos y judíos no sabían que estaban matando a un inocente? Pilato lo sabía perfectamente. La Biblia lo dice, sabía que por envidia lo habían entregado, por celos.
Eso no lo sabían, eso lo sabían, pero hay algo que no sabían. No sabían que estaban matando al Creador, al Rey de Gloria, al Dios del universo, al Príncipe de la vida. Pero no solo ellos no sabían eso. Cuando nosotros cometemos pecado, sabemos que aquello no está bien. Pero tampoco nos damos cuenta, no comprendemos plenamente lo que significa el pecado, que significa volver a poner en la cruz a Cristo nuevamente. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis, dice Jesús. Nosotros inmediatamente decimos, si yo hubiera estado allí, jamás hubiera hecho lo que hicieron los romanos o lo que hicieron los judíos. Puede que sea verdad, pero fijaos bien en esto. Pasad revista a vuestra vida y pensad cuál es la persona, de todas las personas que conocéis, cuál es a la persona a la que peor tratáis en este mundo. Pues yo puedo aseguraros una cosa, si Jesús estuviera aquí ahora, ¿no trataríais a Jesús mejor de cómo tratáis a la persona a la que peor tratéis en este mundo? Jesús se identifica con cada uno de sus hermanos pequeñitos. Ahí está hablando de la lengua. Con ella bendecimos a Dios, mi Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Jesús mismo dijo esto, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Si leéis en Éxodo 20 está la ley, en Éxodo 21 una de las cosas que dice es ojo por ojo y diente por diente. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es el viejo pacto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si estamos viviendo bajo el viejo pacto, encontraremos muy difícil, de hecho imposible, amar a nuestros enemigos. Pero en el nuevo pacto, observad que no hay maldiciones, solo hay bendiciones. El viejo pacto dice, si haces todo esto que es lo bueno, tendrás la vida. Pero si haces todo lo contrario, tendrás la muerte. Hay bendiciones y hay maldiciones. En el nuevo pacto solo hay bendiciones. Pero podemos rechazarlas. La segunda palabra o frase, mujer. Cristo desde la cruz, he aquí tu hijo. Y a Juan, he aquí tu madre. Jesús no quiso que su mamá, que su madre, dependiera de sus hijastros. Eran hijos de José, pero no hijos de María. Y ahí realmente se cumple que hay amigo más unido que un hermano. O más que un hermanastro. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esos dos puntos o esa coma, dependiendo de la versión de la Biblia, no existe en el griego comas. La podemos poner donde nos parece que es más adecuado. Evidentemente el mundo evangélico en general la pone en el lugar incorrecto. De cierto te digo, dos puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sabemos bien, y recuerdo aquí el texto, que no hoy, sino mañana, tampoco, sino pasado mañana, el tercer día, cuando Jesús resucitó y se apareció a María Magdalena, Jesús no había subido al Padre, no había ido al paraíso todavía. La prueba está en que le dijo, suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. Aún no he recibido la aprobación del Padre de que mi vida ha sido perfecta y mi sacrificio ha sido un sacrificio perfecto. Jesús estaba en el Calvario crucificado, fue contado entre los transgresores. Estaba crucificado entre dos ladrones, a su mano derecha uno, a su mano izquierda el otro. Esos dos ladrones, en el Calvario había una representación de toda la humanidad. Pero en ese sentido, en el sentido en el que voy a presentarlo, la humanidad no está representada en Cristo, sino en los dos ladrones. O estamos en un ladrón o estamos en el otro. Los dos ladrones estaban en una situación en la que no podían hacer absolutamente nada por salvarse. Los dos querían salvarse. ¿Os dais cuenta que todo el mundo, todos en el mundo estamos o en esa situación o en la otra? Nadie se puede salvar, todos nos queremos salvar, pero uno reconoció su pecado, se arrepintió y se entregó totalmente en manos de un Salvador, que por aquel entonces era un Salvador
crucificado y agonizante, un Salvador moribundo. Pero él en aquella corona de espinas, iluminada por el Espíritu Santo, vio una corona regia, una corona de rey. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y dijo, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Le dijo este ladrón al que no se arrepintió. Una vez escuché una historia, y no la recuerdo bien porque hace muchos años. Se refiere al zar, creo que es el zar segundo de Rusia, del año 1904 o cosa así. Este zar una vez visitó una prisión y este zar tenía fama de ser bondadoso, una persona afable, misericordioso, bondadoso, bueno. Y el carcelero, el jefe de la cárcel, le dijo a los presos, va a venir, va a haceros un discurso y seguramente va a interesarse por vuestro caso, por el caso de cada uno de vosotros. Sed educados y tened en cuenta que él tiene la capacidad de tener clemencia y de indultaros incluso si llegara el caso. Y efectivamente acudió el zar a aquella prisión, todos los presos lo escuchaban con atención, dio su pequeño discurso y luego les dijo, me gustaría que cada uno de vosotros venga y me explique cuáles son las causas por las que cree que habría de salir de esta prisión. Y uno detrás de otro fueron explicándole su caso y le dijeron que era injusto que estuvieran allí, que él estuviera allí porque él no había hecho aquello, otro le decía porque tenía tales y tales agravantes. Y hay uno que no quería salir del banco donde estaba y el zar lo tuvo que llamar, le dijo, venga aquí usted. ¿Y por qué usted no viene y no dice nada? Y el otro con la cabeza baja le dijo, porque yo no tengo ningún pretexto, yo estoy aquí merecidamente. Hice un delito y tengo que estar aquí. Y entonces a ese justamente fue al que indultó el zar de Rusia. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Satanás pudo clavar las manos de Cristo en la cruz, pero no pudo impedir que salvaran. ¿Os imagináis qué diferente la experiencia de la muerte del ladrón que se arrepintió con la seguridad del perdón, con la tranquilidad, la seguridad de la vida eterna? ¿Y qué alegría tendrá cuando pueda ver a su rey, al que él reconoció como rey cuando muy pocos lo reconocían como rey, por no decir ninguno? Él le dijo, cuando vengas en tu reino, reconociendo su carácter regio. Y ahí estará el ladrón arrepentido, y no será un cielo distinto al cielo de Pablo y al de Pedro y al de Enoc y al de Elías y al de los que nos salvemos. Es el mismo cielo. No tuvo mucho tiempo para hacer grandes cosas, pero con toda seguridad, si él hubiera podido bajar de la cruz, lo primero que habría dicho es, habladme de Cristo, vosotros que lo habéis conocido. Explicarme cómo era, qué os enseñó, ponerme en contacto con él. Todo eso él lo podrá aprender, todo esto que nosotros podemos aprender aquí, él lo podrá aprender en el cielo, en muy poco tiempo. Pero él nos dice más, nos dice que tú también estarás conmigo en el paraíso. Pero fijaos bien en qué consiste el paraíso, porque es muy importante. El paraíso, ¿cuál creéis que es el paraíso para el ladrón arrepentido? ¿Qué es lo primero que buscará en el cielo? ¿Calles de oro? ¿Tesoros? ¿A quién buscará? El paraíso es Jesús. Eso quiere decir que si nosotros en esta tierra, aquí, nos encontramos en el paraíso justamente cuando no estamos con Cristo, es muy posible que el cielo no sea un paraíso para nosotros. Y Dios no va a darnos lo que nosotros no vamos a aprovechar y lo que no sería un paraíso para nosotros, sino una causa de aburrimiento o de tormento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no solo se sentía desamparado por los sacerdotes, por su pueblo, no solo se sentía desamparado por su propia familia, por sus discípulos, sino que en este momento se sentía también desamparado de su Padre. No sentía que su Padre estuviera con él. Estaba colgando en una cruz entre el cielo y la tierra, sintiéndose desamparado del cielo y de la tierra. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 7 horas, de las cuales 6 horas obrando para nuestra redención, para nuestra salvación, y 1 hora reposando en el reposo de la muerte, del sueño.
no solamente era víspera del sábado, sino que además era víspera de la Pascua. Y en la Pascua lo que típicamente hacían los rabinos era leer el Salmo 22. Cuando tengáis tiempo, por favor, dedicadle un tiempito, si puede ser esta tarde, Salmo 22. Porque el Salmo 22 no contiene las palabras que Cristo pronunció en la cruz, como hoy estamos analizando, pero contiene algo más y algo mejor, que son los pensamientos que transcurrieron en la mente de Cristo mientras estuvo allí en la cruz y en el Getsemaní también. Recordad que cuando tenía 12 años, el Espíritu Santo le dijo a Jesús, cuando estaba absorto mirando aquellos sacrificios que durante años y años habían ofrecido los sacerdotes sin comprender el significado de aquellos sacrificios, y aquel niño de 12 años, el Espíritu Santo le dijo, tú eres el Cordero. Ahora Jesús les estaba diciendo a los sacerdotes, a los dirigentes del pueblo de Israel, yo soy el Cordero. Tengo sed. La sed angustiosa de la agonía, la sed de la muerte. El primer milagro de Jesús, desde la cruz, Jesús nos dio su sangre, que es su vida, que es una vida eterna. El primer milagro que hizo Jesús fue darnos a todos en abundancia el zumo puro de la vid. El mosto, el vino sin fermentar, el zumo puro de la vid, fue lo primero que Él nos dio. En contraste, lo último que nosotros hicimos con Él fue en su terror de la muerte, en su agonía, en la sed acuciante, darle ese vino corrompido, transformado en vinagre, que Él no pudo beber. Consumado es, hecho es. El sacrificio de Cristo es perfecto y es completo. La roca no tiene que ser golpeada 2 veces. Ahora basta con hablarle a la roca. El tesoro está allí, a disposición de todos. Cancelada la deuda del pecado, están cumplidas las condiciones del pacto eterno y está asegurada la derrota de Satanás cuando Cristo clama, consumado es. Recordad en el Sinaí, en Horeb, que es otro nombre del Sinaí, había una roca herida. No solo estaba ahí, solemos identificarlo con la ley, pero había mucho más que la ley. Ahí estaba la gracia. Ahí tenéis al Cristo, la roca, según leíamos en 1 Corintios 10, era la roca que los seguía, la cual era Cristo. Cristo estaba ahí. De ahí manó el torrente de aguas de vida. Y ahí siguen manando hasta el punto de que en Apocalipsis 22, en el último libro de la Biblia, 2 versículos antes del último, dice, el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las ultimísimas palabras de Jesús en la cruz. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. La muerte de Cristo no fue un accidente, no fue un hecho accidental en el plan de la salvación, sino que forma parte del plan de la salvación. En este mundo todo bebé que nace ha nacido con un destino, y es el destino de vivir. Dios lo ha predestinado para vida eterna. Pero hay un solo bebé que ha nacido en este mundo con otro destino distinto, que es el destino de morir. Y este es el bebé Jesús, para que nosotros tengamos vida eterna. Leemos en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. No se la quitaron los romanos, no se la quitaron los judíos. Él la puso cuando quiso tomar tus pecados y los míos, los pecados de todo el mundo, sobre sí. Yo de mí mismo la pongo. Él era la víctima y él era el sacerdote, el que estaba oficiando en aquel sacrificio, nuestra Pascua. Estas palabras que veis aquí son las primeras que pronunció Jesús de las que tengamos registro en la Biblia. ¿Por qué me buscabais cuando se perdió en el primer viaje a Jerusalén?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa fue son las primeras palabras registradas de Jesús. Las últimas registradas: en tus manos me encomiendo mi espíritu. Podéis observar cuál fue el secreto de la victoria de Jesús. No fue tomar una naturaleza distinta a la nuestra, mejor, superior, por nacimiento. No fue el estar en una familia privilegiada, en la que no era una familia ideal, sino que fue encomendarse a su Padre continuamente desde el principio hasta el final. Y eso mismo es el secreto de nuestra victoria también. En todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, encomendarnos a nuestro Padre Celestial en nombre de Jesús, su Hijo. Jesús se apareció después de una pequeña entrevista con el ángel. El propio Jesús se dirige a María Magdalena la mañana de su resurrección y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella estaba turbada y no lo reconoció. Le dijo: busco a Cristo. Dime dónde está. Si tú lo has desenterrado, dime dónde está. Y era él mismo quien hablaba con ella. Realmente no había motivo para la tristeza. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Son una de las últimas palabras de Jesús antes de ascender. Y en Apocalipsis leemos: yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hoy en día Jesús no está enterrado en Jerusalén. Jesús ascendió y en forma humana, llevando nuestra forma humana, está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un hermano con mayúscula, tenemos un sacerdote fiel, un sumo sacerdote a la diestra del Padre. Y el que tenemos está lleno de compasión hacia nosotros, lleno de amor, y toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Realmente no hay motivo para la tristeza. Jesús está en el cielo, dice: yo habito en la altura y la santidad. Pero no solo habita arriba en la altura y la santidad, sino que habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Cristo, que está en el cielo a la diestra del Padre, quiere estar en tu corazón, quiere estar en el mío, quiere habitar en cada uno de nosotros. Y la última palabra la tenemos nosotros. Cerca está de ti la palabra, dijo Pablo, escribió Pablo, en tu boca y en tu corazón.